La disputa económica entre Estados Unidos y una de las principales potencias asiáticas continúa intensificándose, especialmente con las tarifas comerciales que un alto funcionario estadounidense planea imponer en los próximos días. Esta medida ha provocado una respuesta contundente por parte de la nación asiática, y sus efectos más notables se verán en el sector automotriz. Se anticipa que las políticas fiscales del gobierno estadounidense podrían alterar considerablemente el panorama económico, mientras que los países emergentes siguen buscando reducir la influencia del dólar. A su vez, una nación del norte podría implementar restricciones contra Estados Unidos como respuesta a estas decisiones. Las tarifas comerciales, que afectarán a 3 socios clave de Estados Unidos, comenzarán a aplicarse el próximo martes y podrían incrementar significativamente los precios de los automóviles, según expertos del sector. Se prevé que los costos de ciertos modelos aumenten hasta $12,200, afectando tanto a vehículos SUV como a modelos compactos y eléctricos. Este alza se da en un contexto donde los precios de los autos nuevos ya están cerca de los $50,000, lo que podría generar más presión sobre los consumidores, especialmente en medio de la inflación. El CEO de la firma de consultoría Anderson Economic Group, Patrick Anderson, señaló que las tarifas podrían impactar de forma significativa la producción de automóviles en América del Norte. La industria automotriz, dependiente de cadenas de suministro complejas, podría enfrentar un aumento en los costos de producción, lo que afectaría tanto a los consumidores como a los fabricantes. Los vehículos eléctricos, que dependen de componentes importados, podrían experimentar aumentos de hasta $12,200. La demanda podría caer a medida que los compradores opten por vehículos usados o modelos producidos en mercados como Japón. Por otro lado, la relación económica de Estados Unidos con Canadá también se encuentra en el ojo del huracán. El funcionario estadounidense había afirmado que el país no necesitaba a Canadá, lanzando un mensaje desafiante durante su intervención en el Foro Económico Mundial en enero de 2025. Sin embargo, poco después, intentó reactivar un proyecto clave de transporte de crudo desde Canadá hacia Estados Unidos, lo que refleja una contradicción en su postura sobre la autosuficiencia energética. El gobierno canadiense no tardó en responder a las amenazas con medidas económicas de represalia. En menos de 48 horas, Ottawa impuso nuevas tarifas comerciales por un valor de $4,000 millones, afectando principalmente sectores como el acero y la agricultura de Estados Unidos. Además, el 18 de febrero de 2025, Canadá amplió las sanciones con impuestos adicionales por $125,000 millones a productos farmacéuticos y tecnológicos. Estas medidas mostraron que las amenazas comerciales de Estados Unidos estaban provocando una crisis en las relaciones bilaterales. El sector energético fue el primero en sufrir las consecuencias de las sanciones. Las refinerías estadounidenses comenzaron a experimentar problemas con el suministro de crudo canadiense, lo que demostró la dependencia de Estados Unidos del petróleo pesado proveniente de su vecino del norte. A pesar de las afirmaciones de autosuficiencia energética, la infraestructura de refinación en Estados Unidos no está preparada para sustituir fácilmente el crudo canadiense por otro tipo de petróleo. La situación se complicó aún más cuando, el 24 de febrero de 2025, el funcionario estadounidense pidió la reactivación urgente del oleoducto Keystone. Este proyecto, que había sido cancelado por la administración anterior, se convirtió en un tema controvertido debido a la contradicción de la postura del gobierno de Estados Unidos. En enero, el funcionario había declarado que Estados Unidos no dependía de Canadá para su suministro energético, pero al intentar reactivar el oleoducto, evidenció una clara contradicción en su política. El proyecto Keystone había sido desmantelado desde 2021, cuando la administración Biden revocó su permiso. Sin embargo, el funcionario estadounidense insistió en la necesidad de reactivarlo, aunque la compañía responsable del proyecto, Southbow Corporation, dejó claro que no estaba interesada en revivirlo. Este cambio de postura resultó en un golpe a la credibilidad de la administración, ya que la solicitud de reactivar un proyecto ya cancelado contradice la idea de que Estados Unidos es autosuficiente en términos de energía. El giro repentino en la política energética estadounidense representó una clara admisión de derrota frente a Canadá. Durante semanas, el gobierno canadiense se mantuvo firme en su postura, rechazando las amenazas de Estados Unidos y aprovechando su posición de poder. Mientras Estados Unidos se apresuraba a buscar alternativas energéticas, Canadá comenzó a demostrar su influencia económica, lo que alteró la dinámica de poder en la región. Este conflicto ha marcado un cambio significativo en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Canadá.
Tradicionalmente, Estados Unidos había sido considerado la potencia económica dominante en la región, mientras que Canadá desempeñaba un papel secundario. Sin embargo, la crisis derivada de las medidas arancelarias y las tensiones energéticas ha permitido a Canadá tomar una posición más firme, convirtiéndose en un actor clave en la confrontación económica. La disputa económica ha puesto de relieve la vulnerabilidad de Estados Unidos ante la dependencia de recursos esenciales, como el petróleo canadiense, y ha evidenciado que la autosuficiencia energética no es tan simple como se había planteado. A medida que las tensiones aumentan, el impacto de las políticas comerciales y las decisiones energéticas se hace más evidente, no solo en la relación bilateral, sino también en la economía global. El conflicto entre Estados Unidos y sus principales socios internacionales ya no se limita solo a cuestiones de tarifas, petróleo o de quién depende más de quién. En realidad, el verdadero desafío que ha emergido de esta crisis es mucho más profundo. La hegemonía global de Estados Unidos está siendo cuestionada y, por primera vez en décadas, parece que sus aliados están comenzando a prepararse para un mundo en el que Washington ya no tenga la última palabra. Esta situación marca un punto de inflexión en las relaciones internacionales y en el liderazgo global de Estados Unidos. El primer gran indicio de esta transición llegó desde Europa. El 1 de marzo de 2025, mientras el presidente Trump insistía en revivir el polémico oleoducto Keystone XC, el Reino Unido aprobó en secreto un préstamo militar de 2,260 millones de libras a Ucrania. Este préstamo formaba parte de un plan más amplio dentro del contexto de la crisis provocada por la agresión rusa en Ucrania. De manera llamativa, el préstamo fue financiado con las ganancias de activos rusos que habían sido previamente congelados, lo que sentó un precedente importante en la diplomacia internacional. El Reino Unido, en conjunto con otras naciones europeas, jugó un papel fundamental en la creación de un nuevo paquete financiero de 50,000 millones de dólares para Ucrania. Este paquete fue una respuesta directa a la prolongada agresión rusa. Sin embargo, la peculiaridad de este préstamo radicó en que se financió sin esperar la aprobación de Trump, lo que resultó en un giro inesperado. Por primera vez, las naciones occidentales decidieron utilizar activos rusos bloqueados para costear un esfuerzo de defensa de Ucrania. Esto no solo marcó un hito en la política financiera internacional, sino que también evidenció que las decisiones de Estados Unidos ya no eran seguidas ciegamente por sus aliados. Las naciones europeas habían dejado claro que, en muchos casos, sus intereses no se alineaban necesariamente con los de Washington. Este acontecimiento mostró que lo que inicialmente comenzó como una disputa comercial entre Estados Unidos y Canadá había crecido mucho más allá de una simple diferencia de políticas arancelarias. Lo que antes parecía un desacuerdo entre dos países se convirtió en un conflicto global que involucra a varias potencias económicas. Las decisiones de Trump de aplicar políticas estrictas hacia sus aliados más cercanos, como Canadá, han comenzado a afectar negativamente la imagen de Estados Unidos en la escena internacional. La pregunta central ahora es si la administración de Trump subestimó la capacidad de sus aliados para actuar sin su consentimiento, y si este error estratégico tendrá repercusiones a largo plazo. A medida que Trump avanzaba con su política arancelaria, un conflicto de gran escala con China comenzó a tomar forma. En su segundo mandato, Trump adoptó una postura más agresiva frente a China, aumentando significativamente las tarifas sobre productos chinos. En una declaración pública, afirmó: "Si no llegamos a un acuerdo con China, los aranceles serán elevados aún más". De hecho, las importaciones provenientes de China ya enfrentaban un gravamen del 10%, lo que provocó una rápida reacción por parte del gobierno chino. China respondió a las políticas de Trump imponiendo aranceles del 15% sobre carbón y gas natural licuado de Estados Unidos y del 10% sobre otros bienes, además de afectar las importaciones de Canadá y México con tarifas del 25%. Aunque Canadá y México lograron una postergación de 30 días, las tensiones continuaron aumentando, con China tomando medidas como restricciones a 25 metales raros cruciales para Estados Unidos. Las políticas de Trump, aunque buscaban reducir el déficit comercial, afectaban a los consumidores estadounidenses con precios más altos y generaban crecientes tensiones. China, por su parte, también comenzó investigaciones contra empresas estadounidenses como Google. La guerra comercial entre Estados Unidos y China impactaba a otras economías, aumentando la inflación global y forzando a muchos países a reconsiderar sus relaciones comerciales. Las empresas buscaban alternativas para evitar los aranceles, y la competencia tecnológica se intensificaba. El conflicto también ponía en peligro sectores clave como la electrónica, energía y automotriz, con efectos que se extenderían a largo plazo.
El nacionalismo y las tensiones geopolíticas, como en el mar de China Meridional, complicaban aún más la estabilidad global. Si el conflicto se intensificaba, los consumidores enfrentarían precios más altos y posibles interrupciones en los suministros. Las cadenas de suministro globales estaban cambiando, con empresas moviendo su producción a otros países como Vietnam, México y Tailandia. Mientras tanto, los actores globales, especialmente Europa, adaptaban sus estrategias en respuesta a la disputa entre las dos mayores economías del mundo. Las decisiones tomadas ahora determinarán el futuro económico global, y los mercados deberán prepararse para la volatilidad. Gracias por sintonizarnos. No olvide suscribirse y activar las notificaciones para seguir apoyándonos.